Muy buenas tardes, jóvenes. Este video se graba para efecto del acompañamiento de los conocimientos respectivos a este día, miércoles 8 de septiembre del 2021, para los alumnos del primero A y del primero B. Vamos a iniciar con los contenidos haciendo un breve repaso de lo que ya tuvimos oportunidad de analizar y de abordar. Tenemos en este momento a la vista lo que son las diapositivas relativas a la materia de ética, y lo primero que se abordó en estas diapositivas fue lo relativo a la autonomía y la heteronomía, conceptualizando ambas y dando ejemplos de conceptos sencillos de entender y a su vez ilustrando dichos ejemplos. Este es un recordatorio básico, por eso vamos a avanzar de una manera rápida. También se analizó la inclinación de lo que es la voluntad de la razón, los aspectos en cómo interviene tanto en los casos de autonomía y en los casos de heteronomía. Igual, vimos que era la autonomía y la importancia de cómo interviene la acción moral dentro de la autonomía. Y posteriormente empezamos a abordar la parte introductoria de cómo intervienen nuestros pensamientos, cómo interviene la conciencia cuando nosotros vamos a tomar una decisión, cómo pensamos si lo que vamos a ejecutar, lo que vamos a realizar, es algo bueno o es algo malo. Para ello, nos quedamos aquí, donde vamos a estudiar las conjeturas de los factores a priori y a posteriori. Esto es, antes y después de los hechos, cuando se van a gestar dentro de nuestras acciones o que las estamos viviendo. ¿Y cuál es nuestra tendencia? La propensión mediante la cual se va a desarrollar ese suceso, ese acontecimiento, ese hecho que estamos viviendo. Aquí nos quedamos, y antes de darle continuidad a los contenidos, ya en base a lo que es el estudio un poquito más detenido de lo que son las emociones, vamos a dejar un poco las diapositivas y vamos a abordar de manera breve el siguiente contenido ilustrativo también, que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a determinar un breve repaso sobre aspectos importantes que nosotros ya hemos podido visualizar. Primeramente, vamos a abordar el aspecto de la responsabilidad y posteriormente un breve repaso de lo que es la autonomía y la heteronomía ilustradas. Qué importante es la intervención de la forma en que nosotros decidimos, en la que tomamos la responsabilidad de ejercer esta libertad. Y solemos considerar esta posibilidad como aquella voluntad propia de cada uno de nosotros. Muchas veces cuesta muchísimo trabajo lo que cargamos en base a las decisiones que tomamos de esa libertad de decidir algo. Solemos cargar cosas muy pensadas, como es la responsabilidad, la libertad de poder definir nos puede dar un enfoque positivo o negativo. Muchas veces actuamos un poquito a ciegas porque necesitamos saber cuál es el resultado de ello. Y para ello tenemos el estudio de la ética, los principios básicos que nos van a decir qué es lo bueno y qué puede ser lo malo, lo que nos puede dañar, lo que nos puede perjudicar en cuanto a las acciones, en las que tenemos las posibilidades de desarrollar cada uno. Y esto lo vamos a hacer en base a nuestra autonomía. Y esa autonomía la debemos ejercer con responsabilidad, atendiendo a estos elementos. Pienso, actúo y desarrollo. Nos sentimos responsables de aquello que hemos hecho por propia voluntad.
y vamos a asumir en todo sentido las consecuencias de ello. Por eso la sociedad se rige a través de una serie de normas que se ejecutan y que están basadas en conductas de moral con responsabilidad, para poder orientar a la gente y que no cometa actos de los que posteriormente se vaya a arrepentir. He ahí la importancia de la responsabilidad que todos tenemos el derecho de ejercerla y de exigirla si queremos un buen resultado. Es pesada, es muy pesada la responsabilidad, pero recordemos que nuestra libertad termina en donde empieza la de los demás. Una situación muy importante de análisis. Disfrutemos lo que tenemos, aprovechemos nuestras oportunidades para poder desarrollarnos de la manera más correcta que podamos tener nosotros. Estos son elementos importantes que necesitaba que ustedes no solo los escucharan, sino que también los pudieran visualizar. De manera breve, vamos a ver también a continuación estas ilustraciones que vamos a explicarles con relación a una breve reseña de lo que ya todos y cada uno de nosotros aportamos de cómo ejercemos nuestra autonomía y nuestra heteronomía. ¿Qué es autonomía? Acuérdense que tratamos de conceptualizarlo de una manera general, pero no olvidemos que también hay muchos conceptos que podemos abordar de diferentes autores y que nos van a tratar de dar un enfoque o una visión de por dónde podemos desarrollarnos y podemos utilizar nuestra libertad de decisión. Autonomía, acuérdense que buscamos el aspecto moral que esta misma se desarrolla. No solo es tomar decisiones por tomar las decisiones, sino también buscar atender a los resultados que sean positivos para nosotros y para nuestro entorno. Y esta se puede desarrollar de manera conjunta junto con la heteronomía. Lo que también es importante de definir y que definimos, y una de las definiciones más importantes, como lo podemos ver en las diapositivas, es la de Immanuel Kant. Nos da una de las definiciones más completas. Tanto autonomía como heteronomía tienen factores importantes con los que conviven y tienen esos elementos en común, ¿no? Uno, que se desarrolla mediante los mismos seres humanos y que los seres humanos tomamos esas decisiones, ¿no? A lo mejor unas restringidas y otras con un poco de libertad. ¿Cuál es el origen entre estas acciones? Un elemento muy importante, el origen de estas acciones va a radicar en base al comportamiento. Si tu comportamiento es bueno, va a tener buenas consecuencias. Y si tu comportamiento es malo, vas a tener consecuencias negativas para ti o para los que te rodean. Algunos de los aportes en el aspecto psicológico también tratan de explicarnos cómo se da este fenómeno de acción que nosotros activamos cuando ejercemos la autonomía y la heteronomía. Nos hablan también de las fases de madurez del ser humano, de los tiempos que cada uno tenemos para madurar nuestras acciones, ejerciendo la parte autónoma que nos corresponde y la parte heterónoma. Mencionan diferentes elementos, como lo pudimos ver a través de ejemplos, ¿no? El poder vestirse, el poder desarrollarse en una carrera, todo eso de manera conjunta puede ser una decisión autónoma y que no va sola, sino que se lleva de la mano con las decisiones heterónomas, como formar parte de una red de clientes, realizar estudios,
y llegar a esas metas y otros ejemplos que ahí pudimos ver. De manera general, nosotros lo pudimos visualizar a través de nuestros ejemplos que estuvimos platicando en la clase del miércoles. Vámonos a lo que es la introducción del manejo de emociones. De manera breve también, a través de esta pequeña reseña, vamos a dar una introducción a conceptos básicos de lo que es las emociones, entendimientos básicos y generales de las emociones. Qué importante es tomar en cuenta que cuando realizamos alguna acción, va a traducirse esta junto con el entorno que nos rodea. Para ello es importante nosotros distinguir y reconocer las alegrías, las tristezas, los enojos, todo eso que son las emociones y que entran en contacto junto con lo que conocemos como la razón de las emociones, el hecho que detona esas emociones, la circunstancia que nosotros estamos viviendo en ese momento y como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos una diversidad de conceptos que nos aportan sobre todo en el aspecto psicológico con relación a lo que son las emociones. Estas emociones van a detonar algo muy importante. Van a reflejar lo que nosotros sentimos en determinado momento, en determinada circunstancia, cuando estamos viviendo, ¿no? Entonces el sentimiento viene de la palabra sentir. Es algo que reflejamos y que traducimos muchas veces verbal o inclusive a través de movimientos o de acciones físicas, ¿no? Y nos refleja el estado de ánimo que tiene cierto tipo de duración. ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? El estado físico surge como una respuesta y el sentimiento es posterior. Nosotros podemos hacer algo que posteriormente nos podemos arrepentir de ello por la consecuencia que trajo, ¿verdad? O podemos hacer algo que nos produzca una emoción más grande, ¿no? Todo depende de la acción que hagamos. Y en todas estas acciones existe una triada. La emoción está conjugada con la razón, con lo que pensamos y con el agente activo, la acción que realizamos. Nosotros mismos, ¿cómo la ejecutamos? La influencia de las emociones en las interacciones humanas, básicamente, estas se van a detonar cuando nosotros tenemos precisamente esa interacción. Muchas veces detonan nuestras emociones por lo que estamos captando, por lo que estamos recibiendo o por cómo vamos llevándonos nosotros ciertas circunstancias y los resultados que nosotros estamos viendo. Podemos ver estas situaciones, por ejemplo, cuando nos va bien o nos va mal en una circunstancia laboral, que me corrieron o que me dieron un bono extra, ya estoy alegre o ya estoy preocupado porque no tuve un bono que necesitaba para cubrir mis necesidades, ¿no? Y así podemos encontrar diferentes emociones. Muchas emociones van a ser positivas y estas van a hacer que nosotros nos desempeñemos mucho mejor, nos desarrollemos mucho mejor. Cuando a nosotros nos cuesta mucho trabajo alguna situación y logramos con todo y el trabajo y las circunstancias adversas, logramos el triunfo, logramos ser mejores y tener un mejor vivir. Y eso también lo reflejamos junto con todos los que nos rodean, ¿verdad? Eso es lo que también nos diferencia de los otros seres vivos, ¿no? Las finalidades, las metas, lo que compartimos con los seres humanos. Para todo ello se lleva una escala de pasos, se pasa por muchas fases, como aquí lo podemos ver, ¿no? Lo que quiero hacer, lo que puedo hacer, lo que haré, lo que puedo hacer, lo que logré. Es una serie de pasos
que vamos a seguir para lograr esas metas. De manera general, esos son los resultados que nosotros podemos encontrar cuando nosotros ya logramos metas positivas y canalizamos nuestras emociones de manera positiva. Muchas veces nos podemos enojar, pero ese enojo nos puede servir como una especie de reto para sacar adelante alguna situación adversa. Eso es ver el lado positivo inclusive de lo malo, ¿verdad? Entonces, ya una vez vistos estos ilustrados y vistos estos videos, nos vamos a remitir nuevamente a lo que son nuestras diapositivas que vamos desarrollando en clase. Les recuerdo que esta clase que está pregrabada se va a compartir y es un recurso de apoyo para ustedes, para los que no están ni presencial ni en línea cuando nos conectamos, y para cualquier duda que tengan. Consulten, por favor, consulten la información para desarrollar sus habilidades. Y también, no olviden, los que no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal, denle like a cada video. Si gustan compartirlo, si consideran que es información valiosa, compártanla. Y también, hagan sus comentarios con respecto a la clase. Acuérdense que deben de agregar sus aportaciones y que deben de cerciorarse de que en cada comentario que agreguen van a también a incrustar su nombre completo. Si es que no lo tienen dentro del correo en el que hicieron la aportación. Bueno, las tres conjeturas importantes que se desarrollan en la conciencia moral es como el procesamiento que nosotros vamos a desarrollar cuando vamos a ejecutar una acción. Nos dice que a priori es el instinto, naturaleza o voluntad de los seres humanos. Dicen muchos, nace innata, ¿no? Ya la traemos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque determinamos y sabemos cuándo se llevan a cabo acciones y en qué sentido van. Sabemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, ya por práctica propia del ser humano, ¿no? Tenemos la otra conjetura, lo que adquirimos. Ya habíamos mencionado un ejemplo y es el ejemplo formativo que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? Nacemos, es más, desde antes de nacer, lo que escuchamos dentro del vientre materno. Muchas veces dicen, ponle la Quinta Sinfonía de Beethoven a tu hija para que cuando nazca su bebé, nazca y empiece a desarrollarse mentalmente, porque escuchar música clásica trae muy buenos resultados para el desarrollo mental del producto que van a hacer. O simple y sencillamente el ser que ya cuando viene y da luz la mamá, cuando escucha la voz del que todo el tiempo le estuvo hablando adentro de la pancita, lo reconoce y se mueve para verlo, para volverlo a reconocer con mayor autenticidad, ¿verdad? Identifica las voces, los timbres. Y tenemos la tercera conjetura que nos dice que es una propensión que se desarrolla a priori y a posteriori. Somos el resultado de todo lo que hemos construido a través de nuestra vida, tanto biológica, genética, mental y a través de lo que percibimos, ¿no? De lo que nuestros sentidos que se desarrollan perciben, ¿no? Como pueden ser actos, como pueden ser movimientos, como pueden ser sonidos, etcétera, ¿no?
Entonces, es todo eso que recogemos nos hace ser aptos más en algo y desarrollar lo que conocemos como la habilidad del aprendizaje. Abre la posibilidad para el desarrollo de esa conciencia moral y hacia dónde se va encauzando esa forma de pensar. Bien. Tenemos también en la siguiente diapositiva, permítanme, me ubico en ella. Moral y voluntad, como parte de lo que es un recordatorio del sujeto autónomo. Cuando se desarrolla dentro de su conciencia el saber, interactuando con la voluntad, el querer, la libertad y el poder. Elementos muy importantes que nos aportan una serie de autores. Otro nos aporta que esto se da a través de manera subjetiva, es no palpable, no la puedes visualizar, ¿no? Se da dentro de ti, ¿no? ¿Qué? La conciencia de lo que debe ser y de lo que es moral dentro de un hecho social. De manera objetiva, a través de lo que nosotros pensamos y proyectamos con acciones, exigencias sociales, llámese, normas que rigen a través de instituciones, ¿no? Esto debe de ser, esto no debe de ser, ¿por qué y cómo? Autonomía y heteronomía a base de repaso y como complemento de lo que nosotros ya entendemos de esto. Significa la capacidad de la voluntad para darse a sí mismo la ley que va a regir los móviles y las orientaciones de los actos, actuar por cuenta propia. Heteronomía, establecer leyes de acción desde un orden extraño a sí mismo, actuar por cuenta ajena, sometiéndote a ciertas reglas. Se dice que nosotros, cada uno de nosotros en las naciones, en los estados, tenemos la capacidad de ejercer un pizquito de autonomía, pero esa la estamos cediendo a la persona que elegimos como nuestro representante y esa libertad se la damos y le decimos, tú me vas a representar y tú vas a decidir qué es lo bueno para mí y para la sociedad en la que estoy incrustado. Entonces, te doy esa parte de mi autonomía para que tú decidas. Y es cuando nosotros precisamente elegimos a un representante, llámese gobernador, llámese presidente municipal, llámense diputados, que van a generar las normas mediante las cuales la sociedad va a regir su vida, su forma de vida y se va a administrar, por ejemplo, los impuestos, etcétera, ¿no? Cuestiones generales de carácter público, ¿no? De interés público que se deben de determinar de una manera social. Ejemplo de ética deontológica, un poquito, adentrarse un poquito en lo que es las ideologías, ¿no? Para ampliar un poquito nuestro panorama. Nos dice el absolutismo y la autonomía, ¿qué es el deber del valor absoluto? Los actos se juzgan por sus intenciones. Cumplir el deber es igual a hacer el bien y no por sus consecuencias. No hay premio ni castigo intrínsecos a la acción de vida, solo una conciencia tranquila. Qué bonito, dicen, es irse a dormir con la conciencia tranquila. Muchas veces la gente distorsiona las ideas o se van por otro rumbo porque creen que es el adecuado, ¿no? Ejemplos, podemos encontrarlo con las personas que buscan de alguna manera fácil enriquecerse, ¿no? Por mencionar alguno, ¿no? El manejo de la droga de manera ilegal. Tal vez los puede enriquecer, pero créanme, esas personas no duermen tranquilas.
esas personas no tienen la conciencia tranquila y a pesar de que tienen muchísimo dinero, todos los días están con el temor de saber en qué momento les va a tocar que lleguen a matarlos o que les llegue a pasar algo. Y pues viven con gente que tiene que cuidar de ellos, inclusive con esa misma gente que los protege y que les paga muy bien, aún así corren el mismo peligro de perder la vida, pierden la tranquilidad. Dicen por ahí, existe un imperativo kantiano y se conoce como aquella regla de oro dentro de la heteronomía. Trata al prójimo como tú deseas que te traten a ti mismo. Elemento primordial dentro de la filosofía kantiana. El otro elemento, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Dos elementos importantísimos para poder ejercer de manera libre la heteronomía cuando está en tu poder, el tener la facultad de determinar cuáles son las reglas que van a regir a cierta sociedad o a ciertas personas. Imperativos hipotéticos. Si tú haces esto, entonces pasa esto. Si tú haces bien, se traduce en bienestar. Si tú haces mal, se va a traducir en un castigo, en una consecuencia dañina para ti o para los que te rodean. Tenemos también dentro del imperativo kantiano lo relativo a la aportación que Immanuel Kant nos hace con respecto a la autonomía. Y maneja un solo imperativo, el cual va a ser absoluto, racional e incondicional. Obra de acuerdo con una máxima, tal que la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de todos los demás, sea siempre un fin. Llega a la meta y nunca simplemente un medio. ¿Qué te está diciendo aquí? Busca lograr tus metas, pero no pasando por encima de los demás. Ahí se los dejo de tarea algún ejemplo o alguna reflexión en la que ustedes digan, híjoles, esta persona logró esto, pero para esto tuvo que hacer esto o tuvo que pasar por encima de y perjudicar a tales personas. Entonces, ahí logró alguna cuestión, pero no con el imperativo de autonomía moral, sino de manera inmoral, ¿no? Entonces, son elementos que se desarrollan dentro de este imperativo absoluto, racional e incondicional. Existen varias teorías con relación a esta cuestión de la ética y tenemos lo que son aportaciones importantes en cuanto a la moral. Recordemos que está Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Qué nos da Sócrates a saber? Nos desarrolla la teoría del intelectualismo moral y nos dice que sabio se traduce en bueno, virtud en saber, vicio en ignorancia, ignorancia en algo malo. ¿Sí? Platón, elementos importantes que nos da. Maneja la teoría del mito de la caverna, en donde nos dice que cada uno de nosotros, dependiendo de lo que pensamos, desarrollamos un mundo de ideas que pueden tener elementos positivos o negativos, y que de ahí podemos desarrollar la inmoralidad del alma o podemos purificarla, purificar nuestros pensamientos. Tenemos también la aportación de Aristóteles. Él maneja una filosofía que conocemos y que ya han de haber visto ustedes, se llama el eudemonismo, y nos habla el eudemonismo de cómo o cuáles son los elementos que podemos nosotros desarrollar para llegar
a ser felices, ¿no? Y nos dice, el ejercicio correcto para llegar a la felicidad es que tus acciones estén basadas en un buen entendimiento y que lo que pienses sea coherente con lo que hagas y que desarrolles, haciendo acciones, una voluntad adecuada. La ley del justo medio. Haz cosas, pero no perjudiques, y cuando las hagas y tengas la oportunidad, digamos, de repartirlas, de dirimirlas, de decidirlas, realízalo tratando de ser ecuánime, tratando de ser justo, dividiendo las cosas por partes iguales, no preferentemente para alguien, ¿verdad? Y tenemos por último la ética de la época helenística, dentro de lo que son los antecedentes más importantes de las teorías éticas. Ahí tenemos las escuelas de Epicuro, estoicos y los cínicos. Los cínicos nos decían que no debíamos de depender de los demás. Los estoicos, que la base de todo era la tranquilidad para llegar a tener acciones morales. Los epicúreos deben de aguantar toda clase de dolor. Manejaban una filosofía donde decían que el dolor te forjaba, el dolor te hacía más fuerte, el dolor te hacía más valioso. Esa filosofía precisamente la vemos en una película muy interesante que podemos mencionar. No sé si ya la hayan visto, es la película de 300. La parte inicial de cómo el protagonista se forma a través del sufrimiento desde pequeño y que después se traduce en un gran guerrero, en un gran líder, es como un ejemplo de lo que es esta filosofía de la escuela de Epicúreos. Entonces, los que no han visto 300, es un poquito violenta las escenas y eso, pero cuando tú tienes un poquito de sustento, tal vez la puedes ver de una manera diferente, ¿no? Puedes ver el contexto muy, muy diferente y dándole sentido a lo que, al tratar de entender cómo era la forma de vida de esas personas en ese entonces, ¿no? En esas épocas, el porqué de sus acciones y reacciones. Tenemos también la autarquía e imperturbilidad, otra de las escuelas, que también nos desarrollaba filosofías que trataban de explicar los actos amorales y morales. Y por último, de esta época, los representantes más significativos que dieron aportaciones en cuanto a la moral y el desarrollo de la ética, Epicuro, Zenón, Aristófanes y Diógenes. De manera breve. Ups. Emmanuel Kant dio grandes aportaciones en cuanto a principios éticos. Nos habla y nos desarrolla sobre lo que era el materialismo, nos desarrolla diferentes hipótesis, nos sigue hablando de la heteronomía y desarrolla diferentes teorías sobre lo que es la intención, la voluntad, se mete un poquito más a trabajar a desarrollar cómo el ser humano y por qué dirige sus acciones hacia ciertas situaciones. Bueno, ya entrando a lo que es el tema de las emociones, de cómo interactúan, porque todas las acciones intervienen y forman un papel muy, muy importante. Las emociones, vamos a darnos cuenta que de manera biológica podemos familiarizarnos con términos como las neurotransmisiones,
dentro de nuestro cuerpo se desarrollan impulsos conocidos como neurotransmisores. Y son aquellas sustancias que nosotros segregamos y que van a transmitir la información hacia lo que es nuestro cerebro en las neuronas, unidas mediante una palabra que se llama sinapsis. Y ahí se van procesando las ideas conjuntamente con las emociones. Son liberadas en el axón de la neurona presináptica y mediante su acción en el receptor postsináptico estimulan o impiden la actividad de una neurona vecina. El cerebro humano, esa maravilla de acciones que se generan y que a lo mejor no las podemos ver y que todavía a la medicina le falta mucho que desarrollar en ese sentido, son las que detonan nuestras acciones combinadas con lo que son los sentimientos, las emociones. Se liberan a través del neurotransmisor y se propagan al impulso nervioso que nos hace, junto con la acción que nosotros estamos procesando, nos hace actuar de manera física, de manera impulsiva, digámoslo así. Ejemplo, cuando, por ejemplo, una persona llega a su casa de manera inesperada y la esposa no lo esperaba, y al llegar ve una escena un poquito escabrosa para él y bastante sorprendente. La ve a su esposa siendo infiel con otra persona, dependiendo de la formación, del desarrollo de esas neuronas que les acabo de comentar, va a ser la reacción de esa persona y va a ser el flujo que se va a desarrollar en esa persona. Si hay alguna cuestión biológica que ya por causas de un golpe se desestabilizó, tal vez va a detonar sin que haya un freno de por medio, ¿no? Va a detonar más a una acción, a un impulso, dentro de esa circunstancia y puede desarrollarle una cuestión grave a esa persona, ¿no? Generándole mucha violencia, o también han visto personas que dicen que se ríen mucho, excesivamente. También es el desarrollo de, o a lo mejor un desajuste, todos esos elementos funcionan y aquí de manera breve tratamos de concentrar todos los elementos que intervienen, ¿no? Interviene la serotonina, la histamina, la dopamina, la epinefrina, y cada una en diferentes emociones, en mayor o menor cuantía. Los aminoácidos, la GABA, la glicina, y a lo mejor hasta otros aspectos que han podido encontrar de manera médica, dependiendo del desarrollo que tengan en el cerebro, van a detonar, ¿no? En alguna de las acciones. Cada una de estas está determinado como un neurotransmisor, en dónde está localizado y qué función es la que detona, ¿no? Aquí les dejo el cuadro por si les interesa saber, con detalle, cada una de estas. Un poquito extenso, lo dejamos así porque ya es una cuestión más médica de análisis, ¿verdad? Aquí tenemos otras moléculas que también intervienen como transmisores grandes, ¿no? Y que intervienen en toda la función del procesamiento de las acciones, ¿no? Las emociones básicas que consideramos que cumplen con
criterios básicos, por enumerar algunas. Su carácter es innato, más que lo aprendido es la forma en que nosotros sociabilizamos y nos desarrollamos cuando estamos sociabilizando, cuando estamos interactuando en alguna cultura, en alguna actividad, vamos desarrollando diferentes componentes y vamos desarrollándonos de manera diferente, dándole más énfasis a algunas emociones que a otras, ¿no? Algunos sentires que otros. Expresión y situaciones también desencadenan muchas circunstancias, combinándose todos esos elementos, ¿no? Lo que aprendimos y lo que somos biológicamente, ¿no? Lo que tenemos constituido en nuestro cerebro a través de todos esos elementos que ya les mencionaba. También intervienen patrones, estereotipos, rasgos faciales asociados con con distintivos fáciles de reconocer, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Mañas, costumbrismos, muchas veces dicen, eres muy predecible. Ya sabemos que cuando te dicen esta palabra, tú te enojas, o ya sabemos que si hacemos esto, tu reacción va a ser de esta forma, ¿no? Entonces, a ese tipo de acciones se refiere. El otro elemento, evocan un patrón de respuesta fisiológica, característico y diferenciable de otras emociones. Patrones que se van desarrollando y que se van conjugando unos con otros. ¿Cuáles son algunas de las emociones que podemos reconocer de manera general? El miedo, la alegría, la sorpresa, la ira, el asco, la tristeza. Creo que todos tenemos una idea general de cada una de ellas, pero vamos a tratar de conceptualizar cada una de estas. Y esto lo vamos a dejar para la siguiente clase que tengamos. Hasta aquí vamos a dejar nuestro avance dentro de las diapositivas. Bien, realizamos alguna aportación general dentro de la clase o algún comentario o reflexión y nos vemos en la siguiente clase. No olviden, los que no se han suscrito, suscribirse al canal, hacer sus comentarios y darle like a cada uno de los videos. Y no olviden también, los que todavía no completan sus tareas y trabajos de la semana 2, subirlas a su Drive. Cualquier asesoría, quedo a la orden. Muchas gracias.